Yo después me pongo más atrás para vigilar la puerta, ¿sabes? Para vigilar la puerta, ¿no? Por si acaso. Personas que hayan confirmado su asistencia. No, sí, también nos hemos avisado 3 días antes. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos aquí en la tertulia Pensamiento Marginal del Ateneo de Madrid a Fernando Martínez García. Su ponencia está basada en el libro que ha escrito recientemente, que se llama Nuremberg, prevaricación de las leyes o prevaricación legal. Voy a leer un resumen de su amplia biografía profesional. Nació en Madrid, estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional a Distancia de Madrid y en la Universidad Complutense también de Madrid, en el Instituto de Criminología y en el Instituto de la Inquisición de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente ejerce la profesión de anticuario y administrador de empresas. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, magíster universitario en Ciencias Penales, Penitenciarias y Criminológicas del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid, doctorando en Criminología por el Departamento de Derecho Penal de la Universidad Complutense. Tiene 14 diplomaturas. Entre ellas voy a destacar solamente algunas: diplomado en Historia del Tribunal del Santo Oficio por el Instituto de la Inquisición del Departamento de Historia del Derecho de la Universidad Nacional de Enseñanza a Distancia. Diplomado en el primer curso sobre sectas y crímenes rituales. Diplomado en el primer curso sobre victimología y victimismo asistencia. Y bueno, siguen así hasta 14 diplomaturas más, que vamos a dejarlo aquí, ¿no, Fernando? Vale. Bueno, pues ya le cedo la palabra a él. Buenas tardes, señoras, señoritas, caballeros. Ante todo, dar las gracias a doña María Sangüesa y a don Manuel Galeana por invitarme a celebrar esta tertulia de hoy aquí, al Ateneo de Madrid, por brindarnos esta sala y por su larga y renombrada trayectoria en pos de una cultura o pensamientos, aunque en este nuestro caso sea marginal. Y lógicamente a todos ustedes por perder parte de su tiempo de descanso en una tarde de un festivo como es hoy. Sin más preámbulos, paso a poner en conocimiento de ustedes una serie de hechos y circunstancias acontecidos para que, una vez expuestos, ustedes mismos saquen sus propias conclusiones y que, si dado el caso y tenemos tiempo suficiente, se podría hacer un mini coloquio esclarecedor y enriquecedor para todos. Lo primero de todo es de dónde viene el nombre escogido para esta conferencia. El título original o originario que se me ocurrió era Nuremberg, genocidio legal o genocidio de las leyes, pero me aconsejaron que era tremendamente drástico y entonces pues decidí cambiarlo por prevaricación de las leyes o prevaricación legal. Entonces pasamos a lo segundo a definir, es lo que dicen nuestras leyes basadas en el Código Penal de 1995, que es hoy en día el que sigue vigente para este tema, que es donde se recoge todo esto. Hay que tener en cuenta y hay que tomar en la debida consideración que esto recogido en el Código Penal nuestro de 1995 lo vamos a retrotraer a los procesos de Nuremberg del año 45 y del 46, que es la madre de todos los procesos internacionales penales y que, como se verá, más valía considerarlo como no ejemplar, porque a efectos jurídicos, que es a lo que aquí nos atañe, y vuelvo a recalcar, no sirve de precedente, pero que ha sido de ejemplo para todos los procesos que hoy en día conocemos de los tribunales de derechos humanos y demás. Dentro de lo regulado en el Código Penal de 1995 podemos distinguir o definir el delito de prevaricación, entre otros, pero para lo que aquí realmente de esta charla nos atañe son dos formas, que es el delito de prevaricación de autoridades y funcionarios y el delito de prevaricación judicial. Entonces,
por el Código de Derecho Penal, vamos con el primero, que es el prevaricación de autoridades y funcionarios. Se regula en el Código Penal del 95 en el capítulo primero del título 19 del libro segundo, concretamente los artículos 404 y 406. El título 19, que lleva por rúbrica Delitos contra la Administración Pública, integra aquellos tipos penales en los que el bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la Administración Pública. Podemos distinguir entre prevaricación stricto sensu, que es la que se regula en el artículo 404, que establece que a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictase de una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 7 a 10 años. El bien jurídico protegido es, como hemos dicho, el correcto funcionamiento de la Administración Pública, y como tal hay que entender la obligación de esta de servir con objetividad a los intereses generales y con pleno sometimiento a la ley y al derecho, que por otro lado sea sometimiento al principio de legalidad, es decir, al principio de la ley y a los fines que la justifican. En cuanto al sujeto activo de este delito, solo puede ser una autoridad o funcionario que habrá de tener funciones decisorias, pudiendo cometer el delito tanto como ejercientes de un órgano unipersonal como de un órgano colegiado. Se admite asimismo la participación de extraños a título de inductor, cooperador necesario o cómplice. En cuanto a la acción típica, consiste esta en dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de su injusticia. Dos requisitos ha de reunir, pues, la acción: de un lado, que se dicte resolución, y de otro, que ésta sea arbitraria a sabiendas de su injusticia. En cuanto a la resolución como tal, ha de entenderse un acto administrativo, ya sea expreso o tácito, escrito u oral, que suponga una declaración de voluntad y de contenido decisorio, si bien no es necesario que cierre definitivamente el procedimiento principal. En todo caso, la resolución ha de afectar a la órbita de los derechos de los administrados. Asimismo, la resolución ha de ser arbitraria, es decir, no adecuada a la legalidad. Resumiendo o traduciendo todo esto. Para los que no son de letras, toda aquella autoridad o funcionario público que, a sabiendas que comete un acto injusto, dicta una resolución ilegal en algún tema administrativo. Pasamos al segundo tipo de prevaricación, que es la judicial. La prevaricación judicial se integra en el nuevo Código Penal en el título 20 del libro segundo, que lleva por rúbrica de los delitos contra la Administración de Justicia, que se divide a su vez en 8 capítulos. La prevaricación judicial se regula en los artículos 446 a 450. Puede definirse la prevaricación como toda falta consciente a los deberes del funcionario, en este caso de la Administración de Justicia. La prevaricación judicial afecta al mismo núcleo mismo del Poder Judicial, abusando de las prerrogativas que les otorga la Constitución. El sujeto activo es el juez o magistrado, si bien, en opinión de algunos penalistas, habría que excluir, en el caso de órganos colegiados, aquellos magistrados que hayan disentido de la resolución formulando un voto particular. Dentro de la regulación del Código podemos distinguir los dos siguientes tipos: la prevaricación dolosa, que se recoge en el artículo 446, que es aquella que el juez o magistrado, a sabiendas dictare sentencia o resolución injusta, será castigado. La penalidad viene determinada por la naturaleza de la resolución. Y luego la segunda prevaricación, que es la culposa, que es la regulada en el artículo 447, que es aquella que castiga al juez o magistrado que por imprudencia grave o ignorancia inexcusable dictara sentencia o resolución manifiestamente injusta. No se distingue en este caso si la resolución es o no causa criminal, manteniéndose la referencia a la evidente injusticia de la misma, aunque lo sea sin intención. Ahora, una vez explicados estos preceptos, paso a detallar y pormenorizar los conceptos del que fue el primer proceso internacional penal, que más que penal fue penoso, jurídicamente hablando, y que, a la luz de los hechos ciertos y comprobados que voy a describir, que cada cual saque sus propias conclusiones. Me limito a narrar lo que allí aconteció, se vulneró y que, jurídicamente hablando, más valía olvidar y o desechar aún hoy en día. Antecedentes del proceso de Nuremberg. A los pocos años de promulgarse los reglamentos de las leyes y anejos a las convenciones de La Haya de 1899 y 1907, la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, se vio la conveniencia y posibilidad de una incriminación de la delincuencia bélica en un plano a la vez internacional y jurisdiccional, sin precedentes en la historia. Cesadas las operaciones militares por el armisticio del 18 de noviembre de 1918, el presidente Clemenceau pidió al gabinete de guerra británico su asentimiento para enjuiciar al ex-Kaiser Guillermo II de Hohenzollern y sus colaboradores. Se consultó a su vez con los otros dos aliados, los Estados Unidos e Italia, en reunión del 2 de diciembre. La resolución del enjuiciamiento internacional penal de los vencidos figura como precepto del Tratado de Paz de Versalles, cuya parte séptima lleva el nombre de sanciones, previniéndose las de tipo judicial, ya que las políticas gubernativas se tratan por separado.
En la parte octava se denomina bajo el título de reparaciones. En el 13 de enero de 1942, los gobiernos exiliados de Bélgica, Checoslovaquia, Grecia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polonia y Yugoslavia, así como el Comité Francés de Liberación, adoptaron el solemne acuerdo de declaración, bueno, se le llamó Declaración de St. James Palace, de hacer figurar entre sus principales objetivos de guerra el castigo por vía de una justicia organizada de los culpables de los crímenes de guerra. Ahí habría que poner en entredicho la legalidad de pseudogobiernos fácticos exiliados, porque al no ser gobiernos de una nación, pues jurídicamente hablando, no sé hasta qué punto pueden decidir, pero bueno, yo lo dejo caer. El 2 de octubre de 1943 fue ya establecida en Londres una comisión de las Naciones Unidas para la investigación de crímenes de guerra, con la adición a los ya firmantes de la declaración del año anterior, de representantes de China, Estados Unidos y Gran Bretaña. En el mismo año, entre el 19 y 30 de octubre, tuvo lugar en Moscú la conferencia tripartita entre el presidente Roosevelt, el premier Churchill y el mariscal Stalin, que en la histórica declaración del 1 de noviembre anunciaron al mundo que los criminales de guerra serán juzgados y condenados por una decisión conjunta de los gobiernos aliados, precisándose que de esta forma este proceso mixto serían sometidos los principales culpables cuyos crímenes no tengan una localización geográfica especial, porque normalmente se juzgaba en donde cogían al culpable, ese estado es el que lo juzgaba, pero aquí ya se estaba viendo de hacer una especie de globalización. Quedaban en cambio sujetos a la acción de la justicia interna de cada país los perpetrados en sectores concretos, así como los de traición y colaboracionismo con el enemigo. Constituida la comisión y firmada la declaración y proyecto de estatuto por los representantes de las cuatro grandes potencias, se unieron 18 países más: Bélgica, Dinamarca, Checoslovaquia, Etiopía, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Grecia, Yugoslavia, Nueva Zelanda, India, Panamá, Honduras, Haití, Paraguay, Uruguay y Venezuela, que sin voz ni voto, de posturas de cara a la galería, como se demostró, como excusa o pretexto de un proceso internacional, porque realmente jugaron 4, no los demás. Por otro lado, la casi simultánea conferencia interamericana sobre problemas de la guerra y de la paz celebrada en Chapultepec, en México, el 6 de marzo de 1941, supuso la coincidencia del continente americano con la declaración tripartita de Moscú de 1943, en el sentido de que los culpables, responsables y cómplices de los crímenes de guerra fuesen juzgados y condenados, negando refugio y concediendo la extradición de los acusados por tales hechos. Nombrado por orden del presidente de los Estados Unidos norteamericano Truman, el juez federal americano Robert H. Jackson fue el abogado fiscal acusador principal por parte de los Estados Unidos durante el proceso. Se hizo cargo total de la organización del juicio. Fue el quien sugirió la ciudad de Nuremberg como localidad del tribunal, debido a que esta era la única ciudad que disponía de un palacio de justicia con suficiente espacio y el cual solamente había sido dañado levemente durante los bombardeos de la guerra y en cuya proximidad se disponía de una prisión asimismo no destruida. Aparte de ser ejemplarizante para el pueblo alemán por haber sido allí dictadas muchas de sus leyes penales, más conocidas como las leyes raciales, así como de haberse realizado también numerosos desfiles y paradas militares. Texto del Estatuto Constituyente del Tribunal Militar Internacional, que vamos a barrer someramente para que se hagan una idea de lo que se organizó. Artículo 2. El tribunal se compondrá de 4 miembros, cada uno de los cuales tendrá suplente. Artículo 3. Ni el tribunal, ni sus miembros, ni sus suplentes pueden ser recusados por los fiscales públicos, por los acusados o por sus defensores. Sean justos o no, no se puede recusar, como se hace en cualquier juicio penal de cualquier país civilizado. El tribunal tendrá competencia para juzgar y castigar a las personas que actuando en favor de los intereses de los países europeos del eje. Séptimo, la posición oficial de los acusados, sea como jefes de Estado o como funcionarios de responsabilidad en dependencias gubernamentales, no será considerada como excusa eximente para librarles de responsabilidad o para mitigar el castigo. Artículo 8. El hecho de que el acusado hubiera actuado en cumplimiento de órdenes de su gobierno o de su superior jerárquico no liberará al acusado de responsabilidad, pero este hecho podrá considerarse para la atenuación de la pena, si el tribunal determina que la justicia así lo requiere, es decir, lo que se llamó la obediencia debida, que era principalmente los militares. Artículo 9. En el juicio de cualquier individuo, miembro de un grupo o de una organización, el tribunal podrá declarar que el grupo o la organización a la cual el individuo pertenecía era una organización criminal. Esto es un tema muy curioso porque al Partido Nacional Socialista se le declaró organización criminal cuando unos años antes se había negociado con ellos porque era el titular del Estado alemán, que era el partido. Entonces, como unos años antes se les negocia con ellos y luego se les quita esa legalidad y se les dice que es una organización criminal.
Artículo 10. En el caso de que una organización o un grupo fuera declarada criminal por el tribunal, la autoridad nacional competente de cada signatario tendrá derecho para someter a juicio de tribunales nacionales, militares o de ocupación a individuos que hayan sido miembros de aquel grupo o de aquella organización. El Tribunal Militar Internacional de Nuremberg se compuso de 4 jueces y 4 suplentes, 3 de ellos civiles y uno solo militar, que era el general ruso, y su ayudante, el teniente coronel. 4 fiscales, que era lo mismo, 3 civiles y uno militar, que era otra vez el ejemplo ruso. Pese a su nombre de tribunal militar, todos sus miembros, salvo los rusos, fueron civiles, no militares, como hubiera debido de corresponder. Es decir, que ya el mismo nombre nos da una idea de que el proceso va mal. Las fiscalías redactaron sus actas de acusación publicadas el 18 de octubre de 1945. Las sesiones del tribunal se inauguraron el 20 de noviembre siguiente. Duraron sus trabajos hasta el 10 de octubre de 1946 con la celebración de 403 sesiones, audiencias de 94 testigos, 61 de defensa y el resto de acusaciones, lectura de 1.809 diligencias y documentos con análisis de más de 350.000 de ellos, todo lo cual comprende 6 voluminosos paquetes de autos. Véase que en un proceso de casi 2 años de duración, solamente se les concedió a los acusados casi 10 horas en el mejor de los casos para su defensa, cosa que resulta, por no decir penosa, lamentable y hasta irrisoria, si no fuera por la trascendencia del asunto aquí tratado. Los acusados sometidos expresamente a la jurisdicción del tribunal fueron 22. Uno de ellos, Martin Bormann, fue declarado en rebeldía, por lo que se juzgó solamente a 21. Otros 2 acusados, incluido originariamente en la lista Roberto Ley, que era jefe del Frente del Trabajo, y Gustavo Krupp, que era el famoso industrial de armamento, fueron excluidos del acta de acusación. El primero por su muerte, habiéndose suicidado durante la prisión preventiva, y el segundo por desglose de su caso, luego sometido a los tribunales internos de la zona. Aparte de las personas físicas incriminadas, fueron las organizaciones siguientes: el gobierno del Reich, la dirección del Partido Nacional Socialista Alemán, el cuerpo de protección del mismo, conocido por las siglas de SS y las SD, la policía secreta del Estado, Gestapo, las fuerzas de asalto del partido, que eran las SA, el Estado Mayor y alto mando de las Fuerzas Armadas alemanes. Las defensas de libre elección fueron encomendadas, entre otros, a prestigiosos letrados alemanes, pero que bueno, no sabían hablar inglés o francés, y entonces había un guirigay de traducciones increíbles. Muchos de ellos ejercían de letrados, acusados y testigos indistintamente, dependiendo del proceso que fuera, y o alternativamente en los distintos procesos acaecidos. Todos los procesados hubieron de pronunciarse previamente por su culpabilidad o inculpabilidad, conforme a la conocida fórmula procesal anglosajona, y todos ellos prefirieron unánimemente el plain no guilty, que quiere decir no culpable. Ninguno de los jueces conocía suficientemente el alemán, y pocos de los procesados el inglés. Hubo unos 1.500 funcionarios, más de 300 periodistas. Los cargos de las acusaciones fueron 4. El primero fue el cargo llamado Plan Común o Conspiración, que es conspiración en contra de la paz mundial. Es una construcción jurídica anglosajona que viene en rigor más bien de carácter de grado en la dinámica del delito o la participación criminal que no del delito sustantivo en sí. A causa de ello aparecen confusamente comprendidos en dichos cargos actos criminales de la más diversa morfología. Tan desafortunada como repetitiva fue la teoría de la conspiración que en el proceso de Tokio bien se encargaron de silenciarlo por lo nefasto, perjudicial y poco preciso de este concepto y apartado, ya que se podía subsumir dentro de otros cargos enjuiciados. El cargo 2, crímenes contra la paz, que son planificación, provocación y realización de una guerra ofensiva y o agresiva. Los tendentes al desencadenamiento, dirección y persecución de la guerra agresiva o criminal, estimada así la hecha en violación de tratados internacionales, convenios o seguridades. Se mencionan como principales textos convencionales violados por el Tercer Reich el Protocolo de Ginebra de 1924, la resolución de la Asamblea de la Sociedad de Naciones de septiembre del 17, el Pacto de París, llamado Briand-Kellogg's, de 1928, y los tratados germano-polacos del 26 de enero de 1961 y el germano-ruso del 23 de agosto de 1969. No se nombran los violados por las potencias enjuiciadoras, ni los desencadenantes ni las aprobaciones de dichos estados. El tercer cargo, más conocido como crímenes de guerra y atentados contra el derecho de guerra. El escrito de calificación fiscal hace mención expresa de la nueva idea de guerra total, confesada en efecto por Alemania. Todos los acusados actuaron de concierto entre sí, formularon y llevaron a cabo un plan común para cometer crímenes de guerra, incluyendo entre otros el ejercicio de la guerra total, que supuso métodos de combate y ocupación militar en abierta oposición a las leyes y costumbres de guerra.
No se habla de los medios empleados por las potencias aliadas para liberar a Europa de la Alemania hitleriana, ni de los bombardeos sobre la población civil, ni del exterminio y desaparición de prisioneros militares y o civiles alemanes o de otras nacionalidades afines al Tercer Reich. El cuarto y último de las acusaciones que fue nuevo. Crímenes contra la humanidad, lesa humanidad o lo que llamamos genocidio. Supone un tipo absolutamente nuevo e inédito en los foros internacionales, ya que los actos concretos en que reposa fueron siempre incluidos en los códigos penales locales, basándose tanto por las dimensiones catastróficas de los hechos incriminados como por la circunstancia esencial de haberse perpetrado desde el poder o con su consentimiento. Contra los cargos precipitados de la Fiscalía, las defensas se esgrimieron. No reconocimiento de la potestad del Tribunal Internacional Militar para procesarles. Violación del dogma o principio de legalidad. Nulo crimen, nula pena sin previa ley. Es decir, que no puede haber un crimen si no hay una pena que lo declare de antemano. De la irretroactividad de las normas penales. Intrascendencia criminal del llamado acto de Estado. Falta de operabilidad del derecho penal frente a entidades morales y del derecho internacional frente a individuos. En lo tocante a causas de justificación, la obediencia debida legal o jerárquica. Disparidad y uso indebido de diferentes derechos procesales que se utilizaron en el anglosajón por un lado, el continental, que era el francés y alemán por otro, y el ruso. Poca práctica de pruebas fehacientes documentadas científicamente y demasiadas orales no documentadas, porque con que alguien dijera que había pasado algo, no lo comprobaban, sino lo admitían como acta y lo sumaban al proceso, pero no se comprobaba que eso fuera verdad. Es conveniente hacer constar que al argumentar de tal forma, los abogados defensores se colocaron consciente o inconscientemente en un plano normal de justicia penal interna, cuyos presupuestos no son los mismos que los de la justicia internacional. El esfuerzo de las defensas alemanas no resultó totalmente baldío. Aparte de lo logrado en favor de varios de sus patrocinados, sobre todo en razón de la prueba, que decidió que más que las consideraciones teóricas se consiguió que el tribunal rechazase las tesis de responsabilidad colectiva estrictas de las acusaciones francesas y rusas que pretendían una condena de culpabilidad sobre el pueblo alemán en general, no sobre una persona determinada, sino todo el pueblo, como un todo colectivo, por no decir grotesco o dantesco. La instrucción del sumario. La idea de un proceso en el que los vencedores juzgaran juntos y a un tiempo a los criminales de guerra era nueva en la historia. En conflictos anteriores, los acusados fueron sometidos a diversos juicios por los crímenes cometidos contra cada Estado en particular. La presión de la opinión pública internacional para que los dirigentes nazis fueran ajusticiados obligó a acelerar los trámites del proceso que, sorprendentemente, para el impresionante volumen del sumario, se inició tan solo 6 meses después de producirse la rendición alemana. Robert Jackson declararía, refiriéndose a esta premura, una vez concluida la causa, un mayor periodo de preparación habría reducido la duración del juicio y habría hecho posible presentar un alegato acusatorio más homogéneo y acabado. El primer día del proceso estaba dedicado casi íntegramente a la lectura del acta de acusación. Al día siguiente los acusadores hicieron los descargos correspondientes, los cuales algunos se declaraban culpables mientras que la mayoría se declaraban inocentes. La sentencia condenatoria. El proceso fue del 20 de noviembre de 1945 al 31 de agosto de 1946 en Nuremberg, 218 días de sesiones. El presidente del tribunal fue el juez Lord Geoffrey Lawrence. Se dictaron las sentencias el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 1946. Fueron 3 sentencias absolutorias, 12 sentencias a pena de muerte, 7 condenados en parte a cadena perpetua y en parte a prisión. La organización declaró criminal tanto al cuerpo del mando político del Partido Nacional Socialista, el NSDAP, como a las SS, la Gestapo y el Servicio Secreto de Seguridad. Los jueces hallaron a 19 de los 22 acusados culpables de alguno de los cargos que se les imputaban, absolviendo a los 3 restantes, pese a que los miembros soviéticos mostraron su desacuerdo con esta última decisión. 12 de ellos fueron condenados a la horca, 3 a cadena perpetua y los otros 4 a penas de entre 10 y 20 años de cárcel. Los condenados a muerte fueron ejecutados muy tempranamente en la mañana del 16 de octubre de 1946 en el viejo gimnasio de la penitenciaría de Nuremberg, el cual fue derribado por trabajos de renovación y ampliación de la misma en verano de 1987. Los cadáveres de los ejecutados fueron incinerados en el único crematorio de Dachau y a continuación sus cenizas fueron esparcidas en un arroyo afluente del río Isar, para que no fueran recordados por sus seguidores ni tuvieran un lugar para su veneración. El verdugo fue el sargento primero John C. Wood, de San Antonio, Texas, un controvertido verdugo profesional y borracho que hasta entonces había ejecutado a 299 personas y que se vanagloriaba de las ejecuciones. Estas ejecuciones se lució y demostró su profesionalidad, ya que en la mayoría de los casos los reos se golpeaban y destrozaban la cara al caer por la trampilla, ya que no calculó el peso de los cuerpos y tardaban en morir asfixiados entre una terrible agonía.
El 16 de octubre de 1946, a la 1:11 de la madrugada, von Ribbentrop subía las escaleras del patíbulo instalado en el gimnasio de la prisión para ser ahorcado. Le seguirían en un corto intervalo Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streider, Jodl, Saukel y Seyss-Inquart. Hermann Göring se escapó al verdugo. 2 horas antes de llegarle el turno se suicidaba ingiriendo una cápsula de cianuro. Aquellos que habían sido condenados a prisión fueron transferidos a la cárcel de criminales de guerra en Berlín, la famosa cárcel de Spandau. El último de ellos, Rudolf Hess, en teoría, se suicidó en esa prisión en agosto de 1987. Además, se crearon los tribunales alemanes de desnazificación, en la zona de ocupación norteamericana, en los que se definieron 4 categorías de nazis: delincuentes principales, delincuentes menores y seguidores. Por ellos pasó un importantísimo número de personas que habían tenido algún tipo de responsabilidad civil en instituciones del Tercer Reich. El veredicto, aunque duro, absolvió al gobierno alemán, al Estado Mayor, al alto mando y a la organización de las SA, no tomándose en consideración siquiera la pretendida responsabilidad colectiva del pueblo alemán. Y si bien se hizo declaración de criminalidad de ciertas colectividades como la directiva del partido nazi, de las SS, las SD y la Gestapo, ella no supuso en el fondo una aceptación real de culpabilidad colectiva, puesto que se limitó a sus altas jerarquías individualmente responsables a juzgar de nuevo por cada conducta personal. Es de observar que en el veredicto, desde un punto de vista exclusivamente técnico-penal, que todas las condenas a muerte lo fueron existiendo probado el cargo cuarto de crímenes contra la humanidad. Derechos vulnerados de los acusados y errores apreciados en los procesos de Nuremberg pueden ser sistematizados en materiales y procesales. Existía, para hablar en términos de tecnicismo penal, antijuricidad, pero no tipicidad. La carta fue promulgada por los vencedores, reuniéndose así todo en las mismas manos: jueces, fiscales y verdugos. Hay que recordar que ningún procesado reconoció eficacia o potestad alguna al tribunal juzgador y que ninguno de ellos se declaró culpable. Errores materiales. Dentro del primer grupo, la doctrina ha sido unánime a la hora de afirmar la infracción por el tribunal de los principios de legalidad y de retroactividad de las infracciones penales. Una de las mayores violaciones consistió en la infracción del presupuesto material de todo proceso penal justo, que es la de la garantía constitucional de que si no hay una ley previa no puede haber una pena y, lógicamente, no puede haber un crimen. Debido a la inexistencia en aquel entonces de tratados internacionales en materia penal que previeran y castigaran los crímenes contra la humanidad, el artículo 6 del referido acuerdo de 1945 se encargó de delimitar las conductas de los acusados con mucha anterioridad a la fecha del acuerdo, que habían de constituir el objeto de su enjuiciamiento, incluso facultando para imponer a los hechos que se declararan probados la pena de muerte o cualquier otra pena que se considerase justa. Mediante tales prescripciones no solo se tipificaban conductas a posteriori, se infringía el requisito de la ley previa y se aplicaba retroactivamente una ley penal a hechos acaecidos con mucha anterioridad a la promulgación del acuerdo. Tampoco se pudo favorecer la unidad procesal por la diversidad de las técnicas anglosajonas y continentales europeas, con la añadidura de las rusas, aunque en la práctica prevalecieran las técnicas anglosajonas. Se observa en la sentencia de Nuremberg imperfecciones notables como la de sistematización principalmente, la caprichosa distribución de los tipos y la intromisión desde la conspiración, que fue la más perturbadora de todo, al conjugar de un modo arbitrario un presunto tipo delictivo con lo que es en realidad una forma de concurrencia de sujetos activos de la infracción. No hay que dejar de lado el confusionismo entre las modalidades paralelas de crímenes de guerra y las de crímenes contra la humanidad, en las que incesantemente se barajan idénticos conceptos en flagrante concurso de infracciones y aún de normas, vulnerándose el principio de non bis in idem, es decir, que no se puede jugar 2 veces la misma cosa. Los acusadores ensayan una vaga fundamentación jurídica en este párrafo. Estos métodos y crímenes constituyeron violaciones de convenios internacionales, de leyes penales nacionales y de los principios generales del derecho criminal derivados del derecho criminal de todas las naciones civilizadas y estaban comprendidas dentro y eran parte del curso sistemático de la conducta nazi. ¿Pero cuáles? Ningún jurista puede quedar medianamente satisfecho con esa invocación genérica a leyes que no se especifican. No nos olvidemos que no puede haber un crimen si no hay ley. Las defensas más favorecidas, como la de Göring, Ribbentrop, Keitel, no pudieron sobrepasar las 6 horas en el mejor de los casos. Compárese ese tiempo con el que emplearon las acusaciones. En un caso se contó por horas y en el otro por meses. Resulta también controvertible el alegato colectivo del fiscal yanqui y la sentencia recaída en contra de las acusaciones. La carta contenía referencias a la responsabilidad de grupos en el artículo 10, pero no parece que pueda desprenderse de ello que se ha proclamado la responsabilidad de las personas jurídicas.
Observe ese primer término que el artículo 69 establece la responsabilidad individual, puesto que habla de castigar a las personas, como individuos o como miembros de organizaciones. Y no hay que olvidar que el propio artículo 10 no tiene otro fin que someter a juicio a los individuos que hayan sido miembros de una organización o un grupo que fuera declarado criminal por el tribunal. Errores procesales. Si ante la inexistencia de convenciones internacionales de aquella época que previera los grandes crímenes contra la humanidad, puede intuirse que el legislador internacional se vio obligado a extraer de los ordenamientos nacionales internos y a tipificar ex novo conductas tales como crímenes contra la paz, de guerra y contra la humanidad. Acciones que a lo que concierne a los crímenes de guerra y la ilicitud internacional de la guerra de agresión se encontraban tímidamente esbozadas en normas previas del derecho internacional. Esta situación no pudo llegar a erigirse en causa de justificación de los graves errores procesales que se cometieron, tanto en la Constitución como en el funcionamiento del Tribunal Militar. Fueron muchas las opiniones doctrinales que sugirieron haber creado soluciones que podían haber pasado desde la instauración de tribunales ordinarios o militares nacionales hasta la creación de una Corte Penal Internacional. Los aliados, influidos por el informe del fiscal americano Jackson, se inclinaron por la más burda, como fue la creación de un tribunal militar internacional, creado ex proceso integrado por representantes de las 4 potencias vencedoras. A tal efecto, ya la declaración de Moscú del 1 de noviembre de 1943 procedieron a distinguir entre los criminales de guerra comunes u ordinarios que habían de ser juzgados por los tribunales de las naciones en donde hubieran perpetrado sus delitos, y los grandes criminales de guerra, aquellos cuyos delitos afectaron a varios países. De este modo, se prohibió el ejercicio del derecho a la recusación. Se estableció la capacidad penal de las personas jurídicas, o lo que es lo mismo, la responsabilidad penal del imputado por la sola pertenencia a una organización que el tribunal pudiera declarar criminal. Se permitió la condena en rebeldía del acusado y la exclusión del abogado defensor del juicio oral, estando facultado para repeler cualquier medio de prueba y para determinar arbitrariamente la pena en la sentencia si que contra ella cupiera ejercicio el medio de impugnación alguno. Se establecieron criterios de presunción de responsabilidad invirtiendo el orden de la prueba. Se creó una jurisdicción nueva que imperó con efecto retroactivo. Lo verdaderamente insólito en el juicio de Nuremberg fue la inexistencia de una instrucción previa por separado, dándose el caso extraordinario de un proceso criminal desarrollado prácticamente en una sola etapa, en la cual la instrucción y el juicio se ejercitaron ante un mismo órgano jurisdiccional. La valoración que pudo merecer la doctrina de aquella época no pudo ser más desfavorable, objetando que el tribunal de Nuremberg no fue más que un tribunal de excepción en el que los vencedores vinieron a aplicar un derecho de ocupación a los vencidos. Otros fallos. Ninguno de los jueces, al parecer, conocía suficientemente el alemán y poco de los procesados el inglés, todo lo cual complicó extraordinariamente el proceso. Tuvo lugar la ejecución por ahorcamiento, modo deshonroso, y no por fusilamiento como pedían los encausados por su condición militar, en la noche de 1946. Porque en esa época a un militar se le fusilaba, no se le ahorcaba. El ahorcamiento estaba solo para delincuentes comunes, ladrones, chorizos y demás, pero no para militares. Aparte que les degradaron militares que no eran de su propio ejército, y aparte civiles degradando a militares, es decir, quitando galones y demás. Entonces todo eso yo ahí no entro, pero que lo dejo caer para que se vea la imparcialidad de los vencedores. Sí. Bueno, sí. Las ejecuciones que fueron en el gimnasio de la propia prisión de Nuremberg, seguida de una macabra y secreta incineración, dispersión de cenizas, medida esta muy criticada que se acordó para evitar ulteriores glorificaciones y para deshonra de los familiares de los ajusticiados. Jurisdicción unilateral y ad hoc, es decir, ex profeso. Las representantes de un Estado signatario de un pacto con el agresor y agresor él mismo de un país vecino, así como los representantes de un gobierno que acababa de inaugurar el empleo de la bomba atómica, a mi modo de ver, no estaban autorizados para dirigirse en jueces de crímenes contra la paz y de crímenes de guerra, al ver que se les imputa a los acusados la práctica de la guerra total, olvidando que el uso de la bomba atómica es la más total de las guerras, ya que acabó no solo con soldados, sino con hombres del pueblo, mujeres, niños, animales y plantas. Los jueces hicieron el estatuto y con posterioridad los derechos incriminados. Un tribunal de tal índole puede ser útil para fines políticos y militares del Estado victorioso, pero difícilmente arraiga la conciencia universal como un tribunal con la independencia y la neutralidad necesaria para proceder con serenidad y fallar con justicia para los hombres que juzgan. La lotería de las penas. Nadie puede explicarse que, siendo único el inmenso delito, unos criminales fueran condenados a muerte, otros a cadena perpetua, otros a 20, 15 y 10 años y algunos a sueltos. Inútil la figura de conspiración, así como la falta de limitación entre las 3 clases de crímenes que figuran en el artículo 6, sobre todo en los denominados crímenes de guerra y contra la humanidad.
creación de figuras delictivas posteriores a la comisión de hechos que ahora se juzgan. El derecho internacional no obliga a los habitantes de un Estado hasta que se transforma en derecho interno. Las dos incriminaciones que se refieren a complot y a los crímenes contra la humanidad tienen un defecto propio a cada una de ellas y un defecto que les es común. El primero es que la inculpación de complot por su indeterminación abre las puertas a la arbitrariedad de los que juzgan. Y B, que la inculpación de crímenes contra la humanidad dirigida contra los gobernantes de los estados es un pretexto fácil para intromisión injusta en la política interior de cada estado, es decir, que es muy peligrosa para la paz. La inculpación de complot y la inculpación de crímenes contra la humanidad son ajenas al derecho consuetudinario, como también al derecho interno de la mayor parte de los estados. No se les podía ejercitar sin ofensa del principio de la legalidad, ni de los delitos, ni de las penas. Algunos autores recogen, para negar legalidad al proceso de Nuremberg, en que los vencidos no consintieron en ser juzgados por los vencedores, consentimiento que precisa toda ley internacional para originarse válidamente. Rechazo de la hipótesis de que Nuremberg, el Estatuto de Londres y la Ley de Control número 10 signifiquen la encarnación de un verdadero derecho internacional penal, puesto que más bien se trata de un derecho nacional del vencedor o un derecho de ocupación. Los jefes del ejército no podían saber que entraban en una organización criminal, porque esta no existía hasta que fue creada por el acta de acusación. Uno entraba en el partido nazi, en las SS, las SA, lo que fuera, pero hasta que años después se les declaró ilegales, pues nadie sabía que entraba en una organización criminal. Debe advertirse que el principio de legalidad que nace con las declaraciones de derecho francesa y norteamericana no forma parte ni del derecho soviético, partidario de la analogía, ni del derecho inglés, inspirado en el precedente, pero con gran amplitud interpretativa. ¿Es congruente que un europeo partidario de las fórmulas jurídico-liberales invoque las de derecho totalitario ruso? ¿Es lógico que un europeo continental que ve científicamente construido su derecho se acoja a procedimientos de un pueblo que todavía no ha logrado edificarlo sistemáticamente? Es notable la contradicción en que han incurrido los aliados. De una parte derogaron la reforma 2 del artículo del Código del Reich, en el que se impuso la analogía y el sano sentimiento del pueblo como fuente jurídica, es decir, anterior, y de otra enjuician a los jerarcas nazis por una ley posterior, es decir, mezclar lo que quieren mezclar. El acta de capitulación militar alemana no confiere a las potencias aliadas el poder soberano legislativo, y la ocupación beligerante no confiere a los poderes ocupantes el derecho soberano a legislar. Cuando se cometieron los crímenes contra la paz, tal cual se definen en el Acuerdo de Londres, no existía ningún derecho nacional que contemplara un castigo para aquellos, y menos recurriendo a una guerra de agresión. Durante el proceso, la acusación número 1 y después el coronel Story quisieron que el calificativo de criminal de guerra se aplicase no solo individualmente a los jefes nazis y a sus ayudantes, sino también colectivamente a todos los miembros de las organizaciones de ese régimen. Las agencias periodísticas, en cablegramas enviados desde el 17 al 20 de noviembre del 45, hicieron cálculos sobre las personas que quedarían comprendidas en este aspecto del proceso. Se fijaron primero en 3 millones de alemanes que tendrían que haber sido enjuiciados, luego en 100.000 dirigentes y luego en 1 millón. Este parecer es el último resultado al que llegaron los fiscales norteamericanos, al pedir al tribunal que deberían ser declarados automáticamente culpables por pertenecer a varias organizaciones nazis como las camisas pardas, tropas de asalto SA, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo poder declarar ilícitas a unas asociaciones políticas con las que se había pactado anteriormente? El enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad y la necesidad de afianzar las garantías constitucionales del derecho a un proceso justo. Cualquiera que sea la opinión doctrinal que a fecha de hoy pudiera merecer los juicios de Nuremberg, de lo que no cabe duda alguna es que su normativa hay que reputarla en la actualidad y desde un punto de vista material, contraria al principio de legalidad y al de responsabilidad penal. Es ante todo individual y desde el procesal se hace obligado concluir en que manifiestamente conculca los derechos fundamentales al juez legal imparcial y a la presunción de inocencia, a la de defensa, a un juicio justo y a la segunda instancia penal. En referencia exclusiva a la estimativa crítica de su legalismo, el defecto fundamental fue el dogma de la legalidad y de la irretroactividad, que suelen ir parejos. Por esta razón, el régimen material y procesal contenido en los acuerdos del 45 no podrían ser reclamados hoy para juzgar a los autores de crímenes contra la guerra y contra la humanidad. Y luego, bueno, aquí hay una serie, pero que no voy a entrar, de cómo fue el proceso, de tipo de torturas y otras cosas que no vienen a cuenta. Porque bueno, si alguien quiere saber, pues hay otra serie de detalles durante el proceso de cómo los tenían con luces encendidas, despiertos a las 24 horas, cómo los ejecutaron de madrugada para que nadie se enterase, lo de incinerar para que ni las familias los conocieran. Entonces, bueno, son detalles escabrosos
que está documentado, y el que quiera verlo, pues aquí está y se le puede enseñar. Y más o menos esto es lo que fue el proceso. Yo ni entro ni salgo, comento lo que es la legalidad, independientemente de mis comentarios personales, pero eso es lo que se ve bajo un punto de vista jurídico y bueno, si hay algún tipo de duda, pues si la sé aclarar, pues aquí estamos. Gracias, Fernando Martínez. Vamos a comenzar el coloquio. Lo que sí ruego, por favor, es que tanto las preguntas como respuestas que se hagan entre la mesa y los invitados se hagan dentro del máximo respeto, por favor. Bueno, vamos a dar principio al coloquio. A ver, Antonio. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. El protocolo atípico de Nuremberg nos da muestra de lo lejana que está la justicia mundana de lo que debe de ser una justicia auténtica. Yo no creo en la justicia de este mundo en absoluto. Si el proceso se hubiera capitalizado contra los Estados Unidos en caso de que hubieran sido perdedores, estoy seguro que hubiera habido un proceso similar, atípico, como el que corresponde al vencedor, dictar la justicia, no porque sea justo el proceso, sino porque la justicia siempre está a favor del vencedor. Vencedores y vencidos ya sabemos lo que es. Es una partida que se ha de jugar y en la cual estamos implicados aquellos que han actuado. Por lo tanto, Alemania fue perdedora. Alemania no podía esperar clemencia del vencedor. Pero esto alternativamente pudiera haber ocurrido del mismo modo viceversa. Yo creo que el proceso de Nuremberg quiere sistematizar un signo, que es el de la prevalencia del vencedor sobre el vencido. Entonces eso, lo único que ocurrió en el proceso de Nuremberg fue remarcar quién era el vencedor. Y solamente podía satisfacerse con un veredicto de condena. Y para mí, Nuremberg no fue ni más ni menos que una contradicción manifiesta de los poderes de este mundo materiales, que simplemente lo único que quieren favorecer son sus beneficios personales. En este caso fue el beneficio del imperialismo estadounidense, que en este caso, si hubiera sido perdedor, pues hubiera sufrido las mismas consecuencias. Es lo que pienso. Me parece que... ¿Tienes algún comentario? ¿Tienes tú algún comentario? ¿Algún comentario que hacer? Bueno, había pedido la palabra Eduardo. Bueno, la verdad es que yo no voy a hablar de la legalidad porque no conozco el derecho. Yo voy a hablar simplemente de lo que es la historia. Hasta el año 36... Es un tema legal solamente, es un tema legal, ¿sabes? Por favor, Manuel. Perdón. Hasta el año 36, digamos que los ejércitos luchan, un ejército contra otro ejército y el ejército es el enemigo. A partir del 36, en la Guerra Civil Española, hay un cambio. El enemigo ya no es solamente el ejército, es el propio pueblo. Es decir, los ejércitos cuando llegan, conquistan la zona, no solamente baten el ejército, sino que baten al propio pueblo. Ejecutan personas sin juicios o con juicios amañados. Es una forma de guerra completamente distinta. Hasta el punto, por ejemplo, que en España los militares que dan el golpe de Estado van y ejecutan a los que han sido fieles a la República por rebelión militar. O sea, más incoherencia que eso es absurdo. Entonces eso nos lleva a la Segunda Guerra Mundial. Claro, eso ya magnificado a nivel europeo. Bueno, casi mundial, porque también tenemos que hablar de Japón, China, etc. ¿Qué es lo que nos lleva a esto? Efectivamente, es ya una guerra total, en la que ya no se mata solamente a los soldados, se mata a todo lo que es el enemigo, que puede ser el propio pueblo. Cuando termina esta guerra, los mismos que la han creado, porque la guerra no se inicia por un solo individuo o un solo país, las guerras se inician por muchos motivos y todos participan en ellas. ¿Cuál es el resultado? Hay que dar un ejemplo. ¿Y ese ejemplo qué es? Pues tratar de ejecutar, condenar a los que han perdido la guerra porque son los malos. Al fin y al cabo, siempre ganan los buenos. ¿Qué es lo que sucede? Pues muy simple.
inmediatamente después viene la Guerra Fría. Nuremberg queda suspendido. Todas las condenas que hay de Nuremberg, quitando los grandes cabecillas alemanes, son anuladas. Vamos a hablar, por ejemplo, no recuerdo el nombre, pero el apodo era Gestapo Müller. Gestapo Müller fue uno de los dirigentes de la Gestapo alemana que más crueles y más asesinatos cometió. Bien, pues este hombre fue readmitido en la República Federal Alemana y terminó de jefe de la policía alemana. Realmente, para mí, Nuremberg no fue más que un espantajo que se quiso dar como una imagen de legalidad, de justicia o de lo que fuese, pero que realmente carece de sentido. Y de hecho, la propia historia demostró que después todas esas condenas no sirvieron para nada. Es lo que quería decir. Sí. ¿Algo que comentar? No, sí, es que son... Maite Cuesta. Bueno, yo quizá utilice palabras muy sencillas porque yo le voy a hablar solo como en representación de una ciudadana, no como otra cosa más culta ni más preparada. En principio porque no sé nada de leyes y usted, perdóneme la palabra, nos ha dado una borrachera de leyes impresionantes que a la mayoría de los que estamos aquí no tenemos ni idea de nada de eso. Pero como ciudadana normal de la calle, yo le voy a hacer una pregunta y luego ya les pongo mi opinión. ¿Usted cree que Nuremberg, realmente, como decía Eduardo, no fue casi un anuncio de lo que tenía que haber sido, cuando en realidad en el Holocausto hubo millones y millones de torturados, de asesinados y de todo lo que sabemos, que yo como usted opino que es mejor no tocarlo porque es de una crueldad tan terrible que todos saldríamos de aquí llorando, y que Nuremberg se limitó a juzgar a 611 personas, 11 penas de muerte, 3 cadenas perpetuas, un señor a 15 años y otro a 10 años. Esto no es una broma casi de risa en relación con la barbaridad que se había producido a la humanidad con esas torturas, esos asesinatos y las incineraciones. Ni le cuento, incinerar a unos señores no es ninguna cosa despreciativa. Hoy nos estamos incinerando todos. ¿Usted cree de verdad que en proporción Nuremberg no fue casi una broma con lo que realmente tendría que haber sido? Hombre, yo no entro en calificaciones de lo que fue o no fue. Yo comento lo que fue jurídicamente hablando. Que fue una broma, sí. ¿Y por qué jugaron a estas personas y no a otros dirigentes? Porque acordémonos que todo el servicio de espionaje alemán pasó a lo que luego se creó de la CIA. La mayoría de los científicos alemanes no se los juzgaron, se los repartieron los rusos y los americanos. Es decir, que ellos decidían quién era culpable y quién trabajaba para ellos. ¿Por qué se jugaron a estos dirigentes y no otros? Porque yo considero que es los que podían en un futuro crear un cuarto Reich, por decirlo de algún modo. No se jugaron a los que tenían que ser. En calificación y tal, pues sí, tiene usted razón. Lo que pasa es que el proceso, jurídicamente hablando, se podía haber hecho legalmente, no crearse una serie de leyes para autoejecutar a la gente. Es decir, no se puede considerar un proceso ejemplar cuando te están aplicando una ley que no existe. Es decir, tu cara no me guste, como no me gusta, son 10 años de cárcel. Si me miras mal, 15 años. Y eso es lo que estamos hablando aquí. No estamos hablando de si fueron culpables realmente el partido o no el partido. Yo ahí no entro. Yo hablo temas jurídicos. Y en ningún código penal europeo de los que se utilizó se puede castigar a nadie si no existe en la ley. Y aquí se las inventaron para sobre la marcha ir juzgando, y encima con efecto retroactivo. Es que no había habido un holocausto antes, tuvieron que inventarse. No, holocausto ha habido toda la historia de la humanidad. Lo que pasa es que no se ha llegado a conocer a los niveles que se ha conocido. Pero en todas las guerras se han masacrado gente de todos bandos durante lo que conocemos que la humanidad es humanidad. Se ha masacrado gente de todos bandos porque, como decía, no me acuerdo su nombre, José, que efectivamente los seres humanos la justicia la tenemos muy limitada porque somos muy limitados. Pero realmente nada hay comparable con el holocausto alemán y la hazaña con que se hizo. Bueno, en las guerras, cuando uno muere, a mí me da igual cómo muera. Si muere, muere. Por favor, respeto. Entonces, no le debe de dar igual
igual cuando... No, sí, porque es que la historia de la tortura no viene precisamente de ahora, porque si nos retrotraemos a la Inquisición, nos retrotraemos no sé, a 18.000 no le da usted igual porque usted ha criticado la forma de asesinato o de ejecutar, claro, de pero es que militares. pero es que se supone que ellos están hablando en nombre de la legalidad. En nombre de la legalidad tienes que respetarla, no inventártela, porque estás haciendo lo mismo que estás juzgando. Si ellos incineran, están haciendo lo mismo que hicieron los alemanes, entonces no son mejores, son peores porque encima de intentar dar un ejemplo han aplicado lo que ellos están juzgando. Yo creo que no trataban de dar un ejemplo. No, sí, hombre, claro que intentaron dar un ejemplo. Iban contra todo el pueblo alemán. ¿Dónde se ha visto en una justicia, hablamos jurídicamente, que se enjuicie un pueblo entero? Porque usted puede ser republicana, puede ser nacional, puede ser lo que sea, pero usted es española, es china, lo que sea. Usted por su condición de española no la tienen por qué aplicar los pecados de otros. Y ahí se pretendió juzgar al pueblo alemán entero. Como no podían llevar a todo el pueblo alemán, pues luego lo que estábamos hablando, 3 millones. ¿Dónde se ha visto 3 millones de procesos? ¿Dónde se han visto tantos? Pues en Nuremberg, es que en Nuremberg sí, es que eso se recoge. Estamos hablando del proceso, no lo que nos gustaría que hubiera sido el proceso. Pero del holocausto no se pudo hacer... Pero si es que el holocausto se recoge dentro del proceso. No se pudo hacer toda la notificación porque hubo mucha destrucción de documentos que no se pudieron aportar. Pero también es verdad que uno declaraba que había pasado por allí y no comprobaban si es verdad la historia que estaba contando, porque esos son los famosos affidavit, que hay torres y torres, que porque uno decía que aquel había pertenecido al partido, ya directamente iba encausado. Lo lógico es que cogieran y confrontaran con las partidas civiles de los ayuntamientos y tal, o las listas de los partidos, y comprobaran si ese señor pertenecía al partido, si vivía en esa zona o lo que fuera. Yo no entro a valorar la guerra, estoy valorando lo que me atañe, que es la parte legal. La parte legal se la inventaron. Y entonces cualquier jurista normal, si se inventan las cosas, ya se acabó la justicia. Yo ya termino con esto. Como usted y yo sabemos perfectamente que hay actitudes montaraces en todos los grupos, sí, y claro, que no es importante que el señor que está allí sea juez y tenga muchos títulos y sepa mucho de lo que sabe. Si es montaraz, indudablemente no le vas a convencer de otra cosa, y eso se ha dado en todas las guerras, en todos los bandos, y especialmente en el juicio de Nuremberg, donde no se condenaba a la gente porque era simpático, le caía bien. Había muchas cosas detrás muy graves, y yo creo que se castigó muy poca gente en proporción. Pero se castigó muy poca gente en Nuremberg. Luego se le olvida a usted los procesos de desnazificación, la mitad de los países, que a una misma persona se le juzgaba 5 y 7 veces por lo mismo. Y salía liberado de uno, y como no era justo, se le volvía a enjuiciar en otro proceso. Entonces, por A por B, siempre te iba a tocar la lotería. Entonces, jurídicamente hablando, eso, pues claro, si te buscan las vueltas, te van a encontrar. Y otros que huyeron y han muerto tranquilamente. Sí, yo no estoy hablando de eso, señora, es que yo le estoy diciendo, claro, Jurídicamente, pero... Claro, es que esto es una charla sobre fallos legales del proceso, no por qué se llegó al proceso. Bueno, Miguel. Buenas tardes. Hola. Bueno, algunas personas me pidieron que viniera hoy aquí, alguna persona muy amiga, creo que no debería estar aquí, la verdad. La verdad es que esta charla tiene suerte de estar en el Ateneo de Madrid. Efectivamente. Porque en otros lugares, bueno, yo respeto lo que la sección haga y lo que decida, siempre y cuando cumpla la ley. Lo que ha dicho a priori no... Se sabe perfectamente que la apología del nazismo y del holocausto es un delito. Yo no estoy haciendo apología, yo estoy cometiendo los fallos legales de un proceso. Yo no estoy hablando de los nazis. Déjeme terminar, por favor. Sí, claro. Pero sé que usted lo sabe y por eso no lo ha hecho. Porque sé que usted lo sabe, es una persona inteligente, ¿no? Yo no entro a valorar... Me pidieron que viniera aquí, creo que quien me lo pidió se ha equivocado. Porque uno elige en qué actos quiere estar, en qué mesa se quiere sentar. Pero bueno, ya que estoy aquí, otra cosa es la libertad de expresión mientras no vulnere la ley. Usted dice que la ley nacional, la ley que hay en este país. La ley que hay en este país... ¿Tiene derecho a hablar este señor? Eso es lo que yo estoy diciendo, no tenga derecho, es lo que estoy diciendo, de tener derecho. Por favor, Juan Antonio, respeto. Bien. Usted dice que no entra, que solo habla de términos desde el punto de vista jurídico. Pero veo que tiene ahí un libro. Yo creo que nadie hace nada por nada.
y sin ningún fin, quiero decir. Había en el año 1899, las convenciones de La Haya de 1899 y 1907, que son los fundamentos constitutivos del Tribunal de Nuremberg, que lo recoge por escrito. Los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, incluso por las costumbres, incluso aunque no estuvieran recogidas por escrito, pero también apoyadas por estas convenciones, ya se sabía lo que eran crímenes de guerra. Quiero abreviar. Yo lo que le quiero preguntar, sinceramente, es ¿a dónde quiere llegar usted? Sinceramente, ¿no? Porque si nos plantea todas estas cuestiones, si realmente cree que el juicio de Nuremberg estuvo mal desde el punto de vista legal, recúrralo. Los crímenes contra la humanidad, usted sabe que no prescriben. Hay personas que están recurriendo ahora a juicios del franquismo con argumentos legales. Sí. Entonces, lo que no sé realmente es, parece que se quiere, en fin, yo le pregunto si se quiere usted erigir en un defensor a posteriori de los jerarcas nazis. Le pregunto, por tanto, Sí. O sea, ¿a qué? O sea, recúrranlo ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. No sé realmente el fin. No sé qué hubiera hecho usted como abogado que cree que castigo unos cachetitos, a lo mejor, disculpe, a los líderes nazis, pero le digo, ¿a dónde quiere llegar con esto? O sea, ¿cuál es la finalidad que se pretende demostrar contra alguien que, insisto, había precedentes y había fundamento legal? Porque si no se hubiera recorrido tarde o temprano, había fundamento legal para juzgar a esta persona y a muchas más, desde luego, y a muchas más. Y una última cosa, como militar, que he sido durante muchos años. Ha salido a la cuestión si había que fusilarlos o ahorcarlos. No hay militares o civiles, no. Hay delincuentes y asesinos. Da igual que sean militares o civiles. Y a un delincuente y un asesino condenado se le ahorca. No hay diferencia en eso. Gracias. Pues que yo recuerde, siendo un tribunal militar no se les ahorcaba, se les fusilaba en esos tiempos. Porque estamos hablando que se llamaba tribunal militar, no tribunal civil. A los acusados con deshonor y condenados con deshonor se les ahorcaba. Claro, pero con deshonor de su propio estado. Ahí no les han juzgado ellos, les han juzgado personas que han dicho que primero pactamos con ellos y luego son... claro, no vamos a entrar en un debate. No, si yo me limito a la historia, yo no lo he vivido, entonces no estaba allí para saberlo. Con referencia a lo que habla usted de los tratados, primero sí, pero tampoco los aplicaron después de la Primera Guerra Mundial. El derecho consuetudinario de cada estado sí lo aplicaron, pero no aplicaron leyes porque no había leyes recogidas para estos casos de guerra total o guerra de entre estados. Se aplicaba la ley, de hecho en la Primera Guerra Mundial se aplicaron la ley de cada estado. Es decir, hicieron un refrito de las normas que había entonces y es lo que aplicaron en Nuremberg. Yo no entro a valorar eso. Yo entro a valorar que lo han hecho mal, no que lo hayan hecho. Usted dice, ¿a dónde quiero llegar? A recoger una serie de fallos que lo han podido hacer bien y no quisieron hacerlo bien. Los intereses tendría que preguntar usted por qué los americanos lo han querido hacer mal si lo han podido hacer bien. Porque se supone que siendo el primer proceso tenían que haberlo garantizado de una legalidad al menos al 80 al 90%, no inventarse unas leyes sobre algo que no existía. Yo no estoy de acuerdo que se lo inventamos. Bueno, usted no, pues yo sí. Bueno, pues entonces... Claro, jurídicamente hablando, la retroactividad de la ley es, cuando se crea una ley penal, siempre es de cara a un futuro, no de cara a un pasado. Nunca ha existido eso. Y aquí se lo han inventado. Eso es historia, no lo digo yo, y a mí me da igual. Es la historia. Un código penal se basa en, usted roba 10 a 15 años, usted roba y asesina 20 a 30 años, pero usted es feo, pues ahora, como no existe, 50 años. No creo que fuera eso, la verdad es que fueron unas causas tan terriblemente graves las que motivaron un momento único en la historia frente a atrocidades tremendamente impresionantes. Entonces, estas atrocidades que por primera vez se daban dentro de esa magnitud fueron juzgadas también en un proceso único, lleno de imperfecciones, pero siempre cuando se habla de lo que motiva algo, hay que hablar de lo que lo causó. No se puede hablar únicamente de un proceso, porque hay que hablar también de todo aquello que motivó el proceso. Ya, pero es que mi charla no es el proceso en sí, es los fallos del proceso. Por eso se llama
prevaricación legal o prevaricación de las leyes. Para eso estamos, para un debate, a ver qué opinamos cada uno. Yo estoy diciendo que hay, pues hubo una serie de hechos y que cada uno interprete lo que quiera. Yo no estoy dando, igual que este señor da su opinión, usted la suya, yo la mía, yo lo he dado desde un punto de vista jurídico para la gente que desconocía la ley. Luego cada uno que piense si es justo, es injusto, si tenían que haber juzgado a 10 millones o 800, yo ahí no entro. No es el cometido de esta charla. El cometido es recoger una serie de fallos que no nos gusta, están ahí, son lagunas legales, vacíos jurídicos, que bueno, que la gente desconoce y que yo vengo a comentar. Luego cada uno, no entro si es justo o no justo, y yo lógicamente hubiera juzgado a otra serie de personas que no a las que estaban ahí, y aparte que es que fue de risa, porque científico no era malo, si inventaba bombas para matar no era malo, pero si me lo llevo para mi país y trabaja para mi país, le salvo. Entonces, ¿qué justicia es? Si es válido para mi país, no es malo. Si es malo para mi país, pues lo ejecuto. Eso fue el proceso de Nuremberg. Ya ves eso, porque la mitad de los espías, como no tenían espías los americanos en media Europa, eran los espías alemanes que se pasaron al otro bando, o se pasaban al otro bando o los fusilaban. Entonces, claro, la obediencia de vida ellos no lo aplican en el juicio, pero sí lo aplican para otras cosas. O trabajas para nosotros, o te ponemos en la piqueta. Entonces yo ya ahí no entro, eso ya son juicios de valor que yo creo que nos salimos del tema. Pero bueno, que si queréis hablamos de ese tema, hablamos en general, si estamos para dialogar. Un momento, Juan Antonio de Bret había pedido la palabra. Bueno, yo pregunto, tengo varias preguntas. Usted habló de Rudolf Hess. Rudolf Hess fue como ejecutado o en cárcel. Yo particularmente, dicen que se suicidó. A mí me enseña que una persona con 80 y tantos años, que no tiene fuerza para nada, haga un nudo, se suba, que no se puede subir porque no podía casi ni andar y le tenían que ayudar a pasear, y se ahorque. ¿Para qué va a esperar tanto? Si se quiere suicidar, lo lógico es que se suicide de joven, no cuando está ya a punto de morirse. En 1987 ha dicho. No, yo no he dicho fechas. No, yo me he equivocado. ¿He dicho 87? Puede ser, tendría que mirarlo. Yo he oído algo. Puede que lo haya dicho, no lo sé. Tendría que mirar la fecha porque era el último preso de Spandau. Y además los que no querían que saliera Hess de la cárcel no eran los rusos como la gente piensa. Son los ingleses los que no quieren que salga. Bueno, no querían que saliera. Otra cosa. Que habría que preguntar por qué los ingleses no querían que saliera, y ahora el año que viene o dentro de 2 años creo que iban a desclasificar los documentos secretos de cuando Hess voló a Inglaterra, que eso sería digno de otro debate, para qué fue Hess a Inglaterra, y han logrado una moratoria para aplazar en el tiempo los documentos secretos del famoso viajecito de Hess. La Alemania occidental, democrática occidental, de Konrad Adenauer, no la Alemania oriental, democrática oriental. Yo hablo de la Alemania federal, la República Federal Alemana, de Konrad Adenauer. ¿Ha aceptado el proceso de Nuremberg? Es una pregunta. Pues no sabría contestarle. Porque aceptarlo no tenían que aceptar, que luego hayan reconducido a ciertos criminales, los hayan llevado por su camino y los hayan metido dentro de finanzas y les hayan metido en otros sistemas, porque lógicamente una vez que han cumplido las penas están limpios de todo. Pero en Alemania actualmente... Hombre, en Alemania, cualquier Alemania, que se hable de los nazis... No, espera, actualmente... No, le estoy haciendo la pregunta. En Alemania actual hay algún, como lo que usted ha expuesto, o sea, hay dudas sobre la legalidad de ciertas maneras de actuar del proceso de Nuremberg. Claro que las hay, lo que pasa es que no las pueden decir. Porque el que hable de cualquier cosa del Reich va a la cárcel. Claro, es que allí no es que... Aquí tenemos el privilegio de poder dudar de lo que queramos. Pero es que allí no. Allí si tú vas a hablar, no hablas. Vas directamente a la cárcel por pensar. Porque en la literatura, allí hay libros censurados. Y si te pillan con un libro censurado, vas a la cárcel.
Si tienes un símbolo alemán o una esvástica. Vamos a ver. Por favor, silencio. Maribel Alonso. Yo quería decir que estamos tratando esto con una frivolidad, me refiero a los orígenes de las causas de este proceso. Entonces, no sé, yo siento mucho también en este momento estar aquí, no por nada personal, pero sí por cómo quizá estamos hablando de algo tan terrible, tan magno, tan enorme, y los orígenes que tuvo. Y bueno, yo no sé, ¿usted cree que de verdad era porque, en teoría, ateo u otro tipo de causa frívola por lo que le decidieron actuar así? Y no me cuesta creerlo. Pero de todos modos, por favor, estaban, como ha dicho Miguel, ya recogidos en el Tribunal de La Haya, y se sabía lo que era. Había, solo con conciencia política, con conciencia humana, era posible pues, ir contra ellos de una manera. Ya no me voy a meter en su jurisdicción, porque yo tampoco sé de leyes y ha sido también muy deprisa toda su exposición, pero realmente siento que hemos tratado demasiado frívolo. Claro, pero es que no estamos hablando de la Alemania nazi, ni de la Segunda Guerra Mundial, ni por qué se llegó a ella. Estamos hablando, yo he narrado una serie de hechos que la gente desconoce y que después de esto ustedes pueden opinar lo mismo que pensaban o no, pero al menos ya tienen un conocimiento de cierta serie de cosas que se han ignorado, llámese por A o por B o por C, o porque no interesa que se sepan. Yo ahí no entro. A mí lo que me gusta es entablar una polémica, que la gente piense y que sepa, y que uno dice, bueno, a mí me gusta, ¿por qué? Porque tengo conocimiento de A, B y C, y elijo la opción A. Pero que sepa que hay otras opciones. Ya, pero usted tiene deducido realmente que esa es la verdad. O sea, No, yo no digo la verdad. Yo hablo de hechos, no hablo verdad. La verdad no la tiene nadie. Yo hablo de hechos, esos son hechos comprobados. Estos son hechos que un jurista coge, repasa los códigos, ve lo que yo digo y no me invento nada. Una cosa es mis comentarios personales, que yo reconozco lo personal, pero lo que yo he narrado como objetivo, eso es así como es así. No, sí, para eso estamos. Adiós. Eduardo. Bueno, yo lo que quería hacer hincapié es lo que había dicho antes. Para mí el juicio de Nuremberg realmente fue un paripé que hicieron los aliados. Se tenía que haber sido mucho más duro, se tenía que haber ampliado y haber colocado. No hay que olvidar que en el año 39 hay 17 millones de nazis en la Alemania. En el año 39, 17 millones. Cuando terminen el 45 seguramente habría más, porque habrían nacido más gente y habrían llegado a la edad de afiliarse. ¿Qué es lo que sucede? Nuremberg se condena a 4 personas. Es un paripé. No se lleva a efecto realmente una justicia. Allí lo que hay es un chalaneo y después no hay que olvidar que todos esos nazis que han estado luchando contra los aliados siguen estando en cargos de responsabilidad en la Alemania federal. Y en Estados Unidos durante muchos años. Entonces es un paripé. Se tenía que haber sido mucho más duro, se tenía que haber condenado a todo el que hubiera cometido un delito. Pero al final el delito lo han cometido todos, tanto vencedores como vencidos. Si yo no entro en eso, si yo lo que me refiero es que se les tenía que haber condenado legalmente, no condenado. Es que el legalmente que yo añado es lo que nos estamos refiriendo. Yo no entro en disquisiciones, si fueron pocos, fueron muchos y tal, yo no entro en ese tema. Yo digo que han podido hacer un proceso que ya que se han tirado 2 años, se hubieran tirado 2 años y medio o 3 años y lo hubieran revestido de una legalidad real, no aparente. Es a lo que entro. Que guste o no guste, no es problema mío. Las leyes no las he inventado yo. Yo soy una recopilación de leyes que dicen esto, esto y esto. Y esto es más de fe. Tú lo puedes interpretar, pero dentro de ese contexto. Lo que no te puede salir del contexto y ajustarlo a lo que a ti te interesa, que es lo que ellos hicieron. Entonces yo no entro. ¿Que tenían que haber jugado más gente? Sí, pero también en el año 46 hubo 12 millones de desaparecidos de súbditos alemanes. No hablo de alemanes de Alemania, sino de franceses, colaboracionistas y tal. Unos desaparecieron, llámese América o lo que sea, y otros fusilados por los que cogían, porque los rusos tampoco eran unos benditos a medida que iban pasando. Los americanos, nadie es un bendito. Y hay 12 millones de desaparecidos alemanes, pero eso nadie lo recuerda, ni los propios alemanes les interesa recordarlo. Si ellos no quieren recordar su historia, allá ellos. Pero eso ya no...
que volvemos a lo mismo, no es competencia de esto, que si fueron pocos o muchos, si fue bien hecho, mal hecho. Yo lo que reconozco es que el proceso lo hicieron mal, lo han podido hacer bien, y entonces sí hubiera sido la madre de todos los procesos internacionales. Pero cuando te enseñan que Nuremberg es el primer proceso que se juntan las potencias y tal para jugar y tal, y luego, claro, lo que te cuentan o lo que te venden, luego empiezas a ver las leyes y te dicen que no, que es que tiene que haber un juez imparcial, no puede ser un juez parte, y ellos son los que deciden esto es legal, esto no es legal. Tú ahora eres criminal, ahora te apoya el Estado, ahora te quito tu potestad, ahora te la doy. Entonces, claro, eso es una vendetta. Es una vendetta que la han aplicado. Yo creo que iban a por los que, como no pudieron jugar a lo que ellos querían, a los que podían haber reconstruido hipotéticamente, bueno, ni quiméricamente, sino utópicamente hablando, un cuarto Reich, porque las circunstancias que hubo en esa época en Alemania no volverán a surgir en la vida en ningún lado. Pero eso ya son disquisiciones, eso ya son disquisiciones que no entramos en este. Sería salirnos de Europa dentro de 20 años. Por favor, tiene la palabra. Sí, eran 3 aspectos. Uno jurídico, que tengo entendido que varios fiscales norteamericanos que habían participado en los juicios renunciaron al cargo por las irregularidades, porque no querían ver comprometida su carrera judicial o fiscal en el proceso, porque ellos detectaron grandes irregularidades y no estaban dispuestos a participar en ese proceso. Me parece que uno de ellos se llama Peter Jockey, o hace recordar. Sí. Y luego, científicos, que ha hablado usted, Estados Unidos llegó a la Luna gracias a von Braun, que fue el desarrollador de los distintos proyectos del Apolo, incluso hizo diseños para el Discovery, que al final parece ser que von Braun era partidario de lo que ahora es el Discovery, el futuro diseño del Discovery para la conquista, que era ponerlo encima, el aparato, encima del depósito. Esas fueron unas ideas de von Braun. Y luego, tercero, holocaustos, ha habido muchos. Estados Unidos es el gran culpable del mayor genocidio que se ha creado en la historia y no ha sido juzgado, Sí, señor. que es contra la población india. Exactamente. Y luego crímenes europeos a un famoso general francés, general Leclerc, no se le enjuicia porque a 30 franceses que luchaban en el otro bando les detienen los franceses, se lo pasan a los americanos, y entonces el general Leclerc aparece con un uniforme norteamericano y le recrimina a sus compatriotas del otro lado el llevar el uniforme alemán. Y entonces, ¿qué pasa? El general Leclerc, en un acto de soberbia, los manda a fusilar. Porque un cabo de esos detenidos le dice, bueno, usted porque me recrimina si usted tampoco va con un uniforme francés. Es hacer. Al hilo del el fiscal general americano, el Samuel H. Jackson, cuando se presentó a las reelecciones para la máxima figura de fiscales en Estados Unidos, que fue a la par del proceso de Tokio, de lo bien que lo hizo, le apartaron de la carrera por subir de categoría, directamente. Es decir, ni le dejaron presentarse para Tokio, y además le recusaron, le dijeron que se había acabado ya. Le pasó como a Garzón, más o menos. Pero en esos tiempos, claro, de lo bien que lo hizo en el proceso de Nuremberg. Sí. A ver, un momento. Juan Antonio de Blelo había pedido antes la palabra, luego Maite y luego Ana. Bueno, mire, holocaustos y barbaridades ha habido lo de los nazis, lo de los americanos con Hiroshima y Nagasaki, lo de los rusos, los comunistas rusos que han matado a millones de rusos mismos. 20 millones. Millones. 20. Pero millones y millones de rusos, los comunistas de Rusia, lo que han hecho. Entonces, también Perdón, Juan Antonio, que te quite la palabra, discúlpame. Yo creo que no se puede decir, esto se disculpa porque este mató más que yo maté menos que el otro. No. Porque aquí hay un señor aquí que acaba de salir, sí, que dice que sí. o sea, solamente hay que hablar,
O sea, en el Ateneo no se puede hablar de ciertas cosas. No, Juan Antonio, te voy a decir que para mí el siglo XX fue, para esta que está aquí sentada y hoy coordina la tertulia, y lo tengo que decir, para mí el siglo XX ha sido el siglo más cruel de toda la historia de la humanidad. Y lo fue por el holocausto nazi por un lado, por Hiroshima y Nagasaki, como tú estabas diciendo, y por el régimen estalinista que desplazó entre 5 y 10 millones de rusos a Siberia y se cuentan cientos de miles de muertos. Millones de muertos. Millones de muertos. Entre 5 y 10 millones. Sí. O sea que hubo tres yo soy historiadora, la historia ya les está juzgando, aunque todavía no hay suficientes. Sí, se habla de todo, se habla de todo. No, pero aquí este señor que acaba de salir, no quiero por favor que se personalice, y he pedido sumo respeto. Yo estoy hablando también con sumo respeto. Discúlpame que te haya quitado la palabra, pero sé por dónde ibas y te digo que aquí estamos totalmente de acuerdo con lo que dices, que ningún genocida es menos genocida que otro. Claro. Lo que pasa, lo que de este señor, la charla que nos ha dado hoy, yo creo que es una charla que de autocrítica o para que la justicia occidental, la justicia democrática sea verdaderamente democrática, o sea, correcta, no manipulada y... Es lo que... Sí, el enfoque es ese. ¿No? Si no conoces tus propios errores, ¿cómo vas a enmendarlos? O sea, a Hitler mismo, si hubiese vivido Hitler, hay que juzgarle de forma, correcta, justa, y sin condena a muerte. O sea, no se debe, matar, no debemos imitar a lo que hicieron los alemanes. En mi opinión. Sí, pero bueno, ahí tenemos el ejemplo de Gaddafi y de todos estos, es decir, que depende de quién te juzgue, te dejan hablar, pero te van a condenar igual. A ver, Maite. Pues yo quería, si usted me permite, rectificarle en algo que ha dicho, que no es que no esté de acuerdo, es que no es cierto. Vamos a ver, yo he estado en Alemania varias veces, tengo amigos alemanes y además tengo una íntima amiga, pero íntima, de 40 años, que su padre estuvo en las SS, murió en un tanque. Naturalmente puede usted pensar que su opinión es bastante parcial, puesto que tiene a su padre enterrado en unas circunstancias muy especiales. En Alemania hay de todo. Hay gente que no puede soportar la idea de hablar del rey porque le pareció un monstruo, y de hecho ha habido muchos estudios psicológicos sobre la personalidad de semejante individuo, y hay gente que realmente pues lo critica muchísimo, pero no por eso le meten en la cárcel ni en la comisaría. En Alemania a lo mejor te llevan a la comisaría porque a las 11 de la noche estás clavando un clavo y está prohibido hacer ruido a partir de las 10, te cogen, te ponen una multa y te vuelven a llevar a tu casa. Pero tú puedes hablar del tercer rey perfectamente, y yo he estado en Alemania... Pero no defenderlo. A mí no me... criticarlo. No, criticarlo sí, defenderlo no. Ni criticarlo ni defenderlo, porque hay en Alemania posturas de ambos bandos. Ni banderas, ni estandartes, ni saludos, todo está prohibido. Tengo yo que saqué, que es curioso, de la manera que se saludan los pronazis o los esquinda allí, cómo han ido burlando la ley, y a medida como los han ido tachando, porque la policía tiene que se hacen así, que se hacen así. Es así. Hacer así es coger directamente y vas a la cárcel. Pues no es que tenga juicio, vas a la cárcel directamente, pues está prohibido. Usted sabe perfectamente que hay renacimientos de grupos nazistas. Sí, bueno, pero que haya renacimiento no quiere decir que cuando les cojan no les apliquen el código penal y van para adentro. No, sí, también hay grupos pronazis. No, aquí hay libertad de expresión, en Alemania para eso no. Perdone que le diga, he estado varias veces y no he ido. Además no he ido en plan turista, porque he ido siempre con amigos y he ido en plan familiar. O sea, he visto la Alemania de por dentro, no la de los circuitos turísticos. Y eso no lo he visto. ¿Pero ha visto usted en la calle a alguien que lleve alguna insignia, una camiseta, aunque sea de gracia, de...? ¿Le pueden mirar de mala manera o le pueden...? No, pero que lleve una esvástica, una cruz céltica, una cruz de hierro, nadie. Vas a la cárcel directo. No. Eso es así. Sí, no, eso no es discutible, es el código penal alemán.
A ver, por favor, esta señora de la segunda fila, discúlpame, Maite, tengo que pasar la palabra, el tiempo se agota. Iba Ana después. Ah, perdón, perdón, detrás. Iba Ana. Ahora Ana, discúlpame, Ana. Sí, no, bien. Es igual. No, Ana. Muchas gracias, María. Yo tan solo quería abundar en lo siguiente. En efecto, yo hablé nada menos que en la Universidad de Colonia, una amigabilísima y fructífera charla con unos profesores alemanes, y la duda que pendía sobre esto era la siguiente, justamente en lo que has abundado, Fernando. ¿Por qué, pudiendo haberlo hecho bien, sin embargo fue jurídicamente una auténtica, perdónenme el localismo, una auténtica chapuza? Primero, el principio de la recusación. Esto es de primero de derecho. Nosotros somos juristas y sabemos. En primero ya de derecho penal, la recusación, el Ministerio Público, se obvió el Ministerio Público, se pasó por alto la recusación y se aplicó la responsabilidad penal colectiva, algo que ya nos retrotrae, si me apuras, a la séptima partida de Alfonso X el Sabio, me apuras, ¿no? Aquí en España, el de la responsabilidad colectiva. Después el principio de la irretroactividad, evidentemente. El Código Penal y en los códigos se dice las leyes no tendrán efectos retroactivos y las leyes no discuten lo contrario. Y las leyes penales sí favorecen al reo. Entonces, vuelvo a la pregunta que nos formulábamos allí en un corrillo amigablemente. ¿Por qué hicieron esta tal chapuza? Permítame otra vez el localismo, pudiendo haber aplicado los códigos y las convenciones vigentes. Esto les habría hecho más acreedores de respeto y habrían dado una mayor seriedad, si se quiere, al aspecto. Me muevo estrictamente en el plano jurídico. No obstante, se reconoce lo siguiente: en los códigos penales actuales, concretamente el Código Penal de 1995, la eximente de obediencia debida se modificó y se añadió una postilla que dice así: obrar en el ejercicio de un deber, oficio o cargo, siempre y cuando la orden no constituya un delito manifiesto. Esto no figuraba en los códigos penales anteriores, es decir, no se pudo haber aplicado. Estrictamente jurídico. Por esto, la duda que pende es la, corto llamaría, que se puede hablar. Yo hablé en un ambiente universitario, pero incluso a título, si se me apura, entre comillas, jocoso, se dice, ¿por qué hicieron esta chapuza? Esto era solamente este apunte. Pues yo mi comentario sobre eso, pues es fácil. Había una presión del pueblo que quería justicia, quería sangre, y tuvieron que hacer la marcha forzada improvisando, porque había que hacer un proceso ejemplarizador, porque el pueblo quería sangre en medio mundo, y como querían sangre, o iban contra los alemanes o ya entramos en clases políticas. Churchill y otros, pues lógicamente no les interesaba el circo romano, los leones y sangre. ¿Que lo han podido hacer bien? Sí. ¿Que no lo hicieron? Pues eso lo recoge la historia, que es lo que yo recojo, que lo han podido hacer bien y no han querido. No es que no hayan podido, es que no han querido hacerlo bien. Pero yo creo que es por la premura de sangre. Bueno, ya estamos en la hora y solamente una pregunta a esta señora que la he cortado antes. Solamente, estoy de acuerdo con usted en eso de que no se puede hacer así ni asado en Alemania, porque yo he estado allí y mi sobrino es ingeniero superior aeronáutico y estaba en el cogollo varios días, y allí nadie se mueve, pero ni moverse, y lo mínimo que ocurra aparece la policía por todos lados, que van vestidos de paisanos. Allí no hay policía nunca nadie. Eso en Alemania. Y luego lo que quería decir es que se ha hablado de todos los holocaustos y las barbaridades, pero de lo que no se ha hablado ha sido la barbaridad de la guerra española y la posguerra, que ha habido más de 300.000 muertos. En un país tan pequeño ha sido otro. Está por demostrar eso. Bueno, muchas gracias a todos, y ya solamente decir que el próximo domingo vamos a cerrar el curso. Y por favor, Valentín Nueda, ven y explica qué es lo que va a haber para la próxima semana. Que va a ser algo distinto a este. Ay, perdona.
Bueno, va a ser algo distinto. No creo que sea polémico, ¿verdad? Porque la poesía nunca es polémica, siempre y cuando no digas cosas. Entonces va a haber un recital de poesía por 5 rapsodas. Yo creo que en el Ateneo no se ha dado nunca que 5 primeros espadas, por decirlo con un matiz torero, pues estén aquí. Entonces me encuentro yo soy empuñadito, porque las espadas son las 4 damas que están detrás de mí, y vamos a recitar poesías por de todos conocidos, por Miguel Hernández, de Lorca, de Rafael de León, de Machado. O sea, cada uno va a recitar 2, 3 poemas, y sí es bueno porque no va a ser ninguno leído. Repito que son rapsodas. Hay gente que no le gusta esta palabra, a mí me encanta. Que son rapsodas, lo cual quiere decir que es poesía declamada, poesía que no va, que es todo sin red, se va a trabajar sin red, y trabajar sin red es trabajar solamente con el disco duro que tenemos aquí, y que suceda lo que Dios quiera. Pero son gente que ya lleva, pues yo soy el que menos llevo, pero las demás llevan 20 años y 15 años. Bueno, Valentín ya está presentado, muchísimas gracias. Un hombre muy modesto, Valentín. Un hombre que no se para. Yo procuraré poner una coraza por si Pues muchas gracias a todos y hasta el domingo que viene. El problema es que lo sacamos